Hola chiquillos, espero que se encuentren bien. Bueno, voy a explicarles hoy un poquito lo que es la materia de estadística, que es lo que hemos estado viendo en clase. De igual forma, para que logren hacer lo que son los cuadros y la parte de la mediana, el promedio y la moda. Bueno, acá se explica un poquito lo que es la estadística descriptiva, ¿verdad? Que dice que consiste en describir los datos mediante puntuaciones a categorías y la frecuencia con la que ocurre un dato determinado. Y la estadística diferencial, que dice que es la que se utiliza cuando se pretende que el resultado de un estudio sobre una muestra pueda ser aplicado a una generalidad o universalidad. Por ejemplo, en la estadística descriptiva es cuando hacemos un estudio exacto sobre algún tema. Y en la inferencial es cuando, por ejemplo, decimos que el 19% de la población no sabe por quién votar. Entrevistamos a una parte de la población, pero estamos asumiendo que el 19% de todo Costa Rica todavía no sabe por quién votar, porque sería imposible hacer toda una descripción. Dentro de estadística vamos a explicar un poquito varios conceptos. Por ejemplo, tenemos lo que son los datos estadísticos, que dice que es el conjunto de números referidos a una misma característica y recogidos de tal modo que se puedan ser comparados. Dentro de esto también vamos a ver lo que es la unidad estadística. En la unidad estadística encontramos las características y la observación. Dice que la unidad estadística es el elemento, persona o objeto que se va a estudiar. Básicamente, por ejemplo, una oficina gubernamental desea conocer para cierta zona el salario semanal promedio de los trabajadores. Entonces, la unidad de estudio va a ser los trabajadores, las características, el salario, y la observación que se hace es la suma del salario percibido. Luego tenemos la población, que es el conjunto de unidades que vamos a estudiar. Tenemos la población finita y la población infinita. La finita es la que tiene un número limitado de elementos y la infinita es la que son un montón de elementos. Por ejemplo, en la que dice que se van a obtener diferentes resultados cuando hacemos el experimento agrícola bajo las mismas condiciones. O sea, podemos hacer el experimento varias veces que siempre van a ser resultados diferentes. Por eso se habla de que es una población infinita, porque da resultados infinitos. Luego viene lo que es el muestreo. El muestreo es que yo tengo a toda la población, pero únicamente voy a tomar una parte de esa población que decide hacer el estudio para poder hacer la investigación que quiero hacer. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un estudio en el CTP de Siquirres y la muestra va a ser la sección tal, ahí, ¿verdad? Cuando resumo. Dentro de la selección de la muestra tengo lo que es aleatoria o al azar, es decir que simplemente lo hago usted y usted. No estudio cómo son ustedes ni los conozco para poder hacer mi estudio. La intencional es la que al juicio de la persona con experiencia y conocimiento con respecto a la población, o sea, los conozco y sé que probablemente ustedes me van a dar una respuesta a las que yo quiero, por eso hago el estudio con esta sección. Y por conveniencia es escogiendo las unidades o elementos que están disponibles y que son más fáciles de conseguir. Es muy parecida a la intencional, en realidad al final termino escogiendo gente que me conviene. Después tenemos lo que son los atributos y son las variables. En esta parte vamos a encontrar los atributos, que es lo mismo que hablar de la parte cualitativa, y las variables, que es lo mismo que hablar de la parte cuantitativa. Dice que hay variables, cuantitativas, que es como el peso, el número de hijos, por ejemplo, y tenemos variables cualitativas que son características de X cosa. Por ejemplo, si estoy hablando si las personas son altas, bajas o medianas. El color de la piel.
puede ser una variable cualitativa o atributo. Vean que aquí hay ejemplos. Ahora vamos a ver un poquito lo que es la moda, la mediana y el promedio. Dice que en la moda son los valores que más se repiten. Pueden ser los valores o pueden ser las características. Por ejemplo, si ustedes logran ver aquí que el número 21 es el que más se repite, entonces la moda va a ser el 21. Algo muy importante en estos aspectos, chiquillos, es que cuando uno les da números o características de lo que sea, empiecen a ordenarlos si son números del menor al mayor, para así lograr ver qué números se repiten más y para poder sacar todos los datos que nos piden. Si dentro de los números tenemos números que se repiten la misma cantidad de veces, entonces igual esos dos números van a ser moda. Y si tenemos algo que es como cualitativo, como en este caso que dices Char, Toshiba, Itachi, Toshiba, entonces Toshiba la que más se repite, en ese caso sería la moda. Entonces recuerden, moda es el dato que más se repite. Luego tenemos la mediana. La mediana, en este caso lo que nosotros hacemos es el valor central, básicamente, lo ven que aquí se lo marqué a ustedes en amarillo, perdón. Entonces yo tengo que acomodar los números del menor al mayor para lograr saber cuál es el valor central. Si la cantidad de números que yo tengo es impar, entonces simplemente adecuo mi número central y ese va a ser mi mediana. Por ejemplo, acá que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, mi número central es 10. Por eso esa es la mediana. El problema viene cuando la cantidad de números que yo tengo son pares. O sea que voy a tener, por ejemplo, acá que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otra vez tengo 7. Perdón. Es acá en este ejemplo, en el que tengo números pares. Por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ven? Entonces me van a quedar dos números nonis porque no puedo dejar ni 5, no puedo dejar 5 y 3 o no puedo dejar 4 y para que me dé 8. ¿Ven? Entonces me queda ahí suelto. Entonces, por eso es que tendría que hacer 1, 2, 3, o sea, el 3, el 4 y el 4 quedan de un lado, 30, 25 y 19 quedan del otro, o sea, me quedaron dos números de dos lados y tengo el 5 y el 16 en el centro. Agarro esos dos numeritos, los voy a sumar como está acá y luego lo divido entre 2 y ese es el dato de la mediana. Entonces recuerden, cuando es impar, simplemente el valor central que me queda solito, tengo que dejar la misma cantidad de los dos lados, y cuando es par entonces tengo que dejar la misma cantidad de los dos lados y los dos números que me sobran los sumo y los divido entre 2. Después tenemos la media aritmética o lo que es el promedio. En este caso únicamente lo que voy a hacer es que voy a sumar todos los datos que me dan, que en este caso sería 20, 20, más 22, más 20, más 30, más 25, más 25, más 18, más 20, más 18, más 22, más 36. Eso todo suma 276 y lo voy a dividir entre la cantidad de dígitos que hay, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces por eso lo divido entre 12. Si aquí hubieran 10 dígitos, lo divido entre 10 y de esa forma es que me da el promedio. ¿Estamos ahí claros? Luego les quiero explicar todavía de este material. Bueno, acá viene un poquito sobre el que la herramienta de recolección de datos, que tenemos la observación, la entrevista telefónica, el correo de registro, tenemos el cuestionario, las funciones que tiene el cuestionario, el tipo de preguntas que puedo hacer, que abiertas y cerradas, que es muy importante. Recuerden que las abiertas son las que usted le da opción al entrevistador de escribir o decir lo que desee, y las cerradas cuando usted le da opciones a la persona. Después venimos con la distribución de frecuencias.
En la distribución de frecuencias simplemente quiero que sepan como unos conceptitos para irme a explicar lo de la práctica. Bueno, que sepan que el límite de clase dice que son los valores que definen una clase separándola de la anterior y de la posterior. Otra vez se me juntó acá. Después tengo los intervalos de clase, que dice que la amplitud de la clase se calcula haciendo la diferencia entre el límite real y superior. O sea, es como que yo tome el intervalo y lo resto uno con el otro, y el número que me da ahí es el intervalo que hay. En este caso sería 5. El punto y medio, que es lo mismo. Yo voy a sumar ambos, voy a sumar los dos puntos que me dan de los intervalos y los voy a dividir entre 2 y ahí me da el punto y medio. La frecuencia absoluta, esta parte es muy importante. Aquí es importante que entiendan que la frecuencia absoluta es el total de las observaciones que yo logro hacer por cada intervalo. La frecuencia relativa es el porcentaje que voy a obtener de las frecuencias absolutas, y las acumuladas dice que son el número de observaciones que son mayores o menores que uno de sus límites. Se obtiene sumando frecuencias absolutas o relativas en sentido ascendente o descendente. Ya ahí lo vamos a ver un poquito más adelante para que lo logren acomodar. Aquí en estas hojitas también vamos a encontrar lo que es la presentación de la información que tenemos: textual, semitabular, tabular o gráfica. Aquí viene un ejemplo de cada uno de los tipos de presentación. Esto es importante que lo conozcan. ¿Ven? Aquí viene la parte de la presentación tabular, y que esto es básicamente un cuadro y las partes de ese cuadrito. Ven acá. Y que aquí vienen todas las partes de cómo iría, cuál es el título, qué es lo que va en la nota introductoria, de qué se compone la columna matriz, de qué se componen los encabezados y de qué se compone el cuerpo y qué es nota del pie. Eso es importante que lo conozcan. Y por último, la presentación gráfica, que es donde conocemos varios tipos de gráficos. Los ven aquí, que tenemos el horizontal, el vertical, el compuesto, las comparativas. Esto es importante simplemente que lo conozcan y lo reconozcan. Si yo les hablo, por ejemplo, de tráfico de barra de 2 direcciones, que ustedes sepan de qué les está hablando, o tráfico de barras comparativas, que ustedes sepan de qué les habla uno. Y básicamente ese sería como la materia de gestión. Bueno, aquí tenemos un poquito sobre el redondeo, pero eso lo vamos a explicar en otra clase. Y las herramientas digitales para la estadística, que son las herramientas que utilizan las empresas actualmente para aplicar lo que es estadística. Por último, tenemos lo que son los valores universales, que se acuerden que hemos venido viendo varios valores. En la GTA hay unas actividades que ustedes deben realizar con estos valores. Tenemos la equidad, solidaridad, igualdad, tolerancia y respeto. Es importante que en el área de secretaría empecemos a aplicar cada uno de estos valores.